lamentablemente Querétaro es víctima de ello. No descansaré hasta ver que esta iniciativa sea aprobada, porque Querétaro no puede ser un número más en las cifras de inseguridad. He presentado también reformas a la Constitución, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley Federal del Trabajo, para prohibir que cualquier empresa o medio propicie trabajo ilegal. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en día hay miles de fuentes de empleos generadas a través de las plataformas digitales. Sin embargo, estas plataformas digitales no están generando las condiciones mínimas de seguridad social para las y los mexicanos que se emplean a través de ellas. De hecho, la semana pasada que se discutió la ley del impuesto sobre la renta, el grupo parlamentario de Morena aprobó una serie de impuestos que se estarán cobrando a estas plataformas digitales. Pero esta decisión es una decisión de carácter recaudatorio, es una decisión que lo que ingrese a las arcas públicas no se reflejará como una condición o como mejores condiciones de seguridad social para las cientos y miles de millones de familias que hoy dependen de los empleos que se generan a través de las plataformas digitales. En los temas nacionales quiero compartir con ustedes algunas de las posturas que hemos asumido. En tema de extinción de dominio, hemos sido muy insistentes en señalar que lamentablemente una herramienta que podría haber sido eficaz en el combate a la delincuencia y a la corrupción, hoy es un atentado frontal en contra de las familias mexicanas. En la revocación de mandato, en su primer momento en la discusión en la Cámara de Diputados, voté en contra, porque no pienso permitir que un mecanismo de participación ciudadana sea utilizado como un instrumento político. Estaremos atentos a la discusión y al análisis de lo que envía el Senado de la República con ciertas modificaciones. Y en cuanto al tema del fuero, que ya mencionaban quien me antecedió en el uso de la palabra, fue una simulación, un engaño de cara a la sociedad que no podemos permitir. No podemos permitir que ningún grupo, por más mayoría que tenga, quiera engañar a los mexicanos. Estos son algunos de los temas, así como la creación de la Guardia Nacional, donde decidimos votar a favor por el bien de las familias y por la seguridad de las familias mexicanas. Son algunos de los temas nacionales que se han discutido a lo largo de este primer año legislativo, que comparto con todos ustedes en este foro. Muchas gracias, Marco. Gracias a la diputada María Alemán Muñoz Castillo. Vamos con la siguiente participación en igualdad de circunstancias en cuanto al tiempo. Estará esgrimiendo su presentación la diputada Marcela Torres Peimer. Diputada, hasta con 7 minutos para el uso de la voz, si es claro que amable. Sí. Muchas gracias, muy buenos días otra vez a todas y a todos. Un gusto tener aquí a la rectora y a la representante del INE. Muchísimas gracias por organizar este evento de rendición de cuentas. Inicio diciendo en qué comisiones estoy. Lo bueno de ser la tercera es que hay mucha información que ya se compartió, ya dijeron cómo está conformada la Cámara, el número de diputadas y diputados que hay en cada fracción parlamentaria. También ya nos hicieron favor de decirnos cuántas iniciativas se presentan por diputado, y entonces concentraré mi presentación primero en decir en qué comisiones estoy y después en qué ha sido mi trabajo. Estoy en la Comisión de Educación, en la cual soy secretaria, estoy en la Comisión de Anticorrupción, en donde también soy secretaria, y participo en la Comisión de Medio Ambiente. Estas son las 3 comisiones en las que estoy. Ahora, mi trabajo en lo personal lo he dividido básicamente en 3 áreas. He presentado 17 iniciativas. De esas, una ya es minuta y está en el Senado, y el resto están en proceso de aprobación. Voy a iniciar en el tema de anticorrupción y participación ciudadana, que es un tema en donde creo que hay la mayor importancia. ¿Por qué? Porque se ha hecho una enorme distancia entre los jefes, que son ustedes, son los ciudadanos y ciudadanas, y nosotros, que somos los empleados. Hay una enorme distancia, hay una enorme desconfianza entre unas y otros, y eso dificulta enormemente
el que la convivencia cívica, la convivencia en comunidad, la convivencia entre unos y otros sea posible, porque hay una enorme desconfianza. La única manera de acercar esta brecha enorme que se ha hecho entre ciudadanas y ciudadanos y funcionarias y funcionarios públicos es a través de esto que hacemos el día de hoy, de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas. A esto en el Parlamento le llamamos Parlamento Abierto. Esa fue la primera iniciativa que presenté el primer día que llegamos al Congreso. Es precisamente una propuesta de Parlamento Abierto que se refiere a estas tres cosas. Participación ciudadana, que no es solamente en un momento en el que se hacen las leyes. Ahora en el Congreso dicen, vamos a hacer el ejercicio de Parlamento Abierto, y entonces consultan e invitamos, que ya es un pequeño paso, invitamos a muchos expertos y expertas, se les escucha y ya, pareciera que con eso palomeamos el Parlamento Abierto. No es así, amigas y amigos. El Parlamento Abierto debe de seguir durante todo el proceso de elaboración de una ley, hasta que se apruebe. Deben de ser escuchadas estas mismas voces, y lo que discutimos nosotros, los diputados y diputadas, tiene que ser en sesiones totalmente públicas. Esas invitaciones deben de ser durante todo el proceso, no nada más al inicio. Entonces presenté esta iniciativa que ahora es una realidad. Esperemos que quede ya por escrito, que es una obligación, porque ahora pareciera que es como un favor gracioso que hacemos los diputados. Espero que esto ya quede escrito como una obligación de los propios parlamentarios, pero fue mi propuesta 1 y ahora se lleva ya a cabo de manera incompleta en el Congreso. Otra cuestión en este mismo rubro es el Consejo Fiscal. Propuse cambiar, digamos, el Instituto de las Finanzas Públicas, que tradicionalmente ha estado en la Cámara, pero siempre está comandado por el gobierno en turno. Yo lo que propuse es que se hiciera realmente un Consejo Fiscal con una cabeza de ciudadanas y ciudadanos autónomo, con gestión autónoma, con presupuesto autónomo, para que sean esos expertos y expertas quienes nos digan a nosotros, que tenemos esta obligación de ley de ingresos y egresos, qué tanto debe ingresar el gobierno, a través de qué mecanismos, o sea, cómo cobrar, cómo recaudar, y después cómo gastar este dinero público. No desde una visión sesgada del partido en el poder en turno. La tercera, bueno, pues es nuevamente conformé el Grupo Anticorrupción, que es un grupo no formal, es un grupo de trabajo que conformamos varias y varios diputados. Esto es en cuanto a este tema de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción y participación ciudadana. El segundo rubro en el que he trabajado intensamente es infancia y género. Primero, bueno, pues decir que el enorme triunfo de que seamos la legislatura de la paridad se debe a una iniciativa mía que presenté como senadora, en donde obliga a que todos los puestos de elección popular en todos los partidos tengan que ser mitad y mitad, y hoy lo vivimos una realidad ya en este Congreso que llamamos el Congreso de la Paridad, la legislatura de la paridad. ¿En qué he trabajado en ese tema actualmente? Bueno, pues presenté una iniciativa que es la que ya es minuta y que es mi más grande orgullo, que comparto humildemente con ustedes, que se refiere al tema de la pensión alimenticia. Es un tema muy grave para el empoderamiento económico de las mujeres, que es el principal obstáculo para la participación política y para la participación también en consejos administrativos en empresas privadas en México. El tema de que la responsable de probar que un padre no está dando la pensión alimenticia sea la propia madre de familia, hace que esta madre esté más ocupada en invertir el dinero que le llega a través de su trabajo en la renta, en pagar el alimento de los hijos, en pagar la escuela, etcétera, que en el gasto que tiene que hacer en juicios largos y prolongados. Esto ya es una minuta, como les digo, está en el Senado, y me queda nada más el tema del etiquetado, que es un tema que propuse, que presenté y que ahora también es una realidad y tiene que ver con el problema de salud grave
que tenemos en México en obesidad, sobrepeso y diabetes, que es uno de los graves problemas de salud que tenemos en México. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a la diputada Marcela Torres Peimer por su presentación. Pasemos ahora al ejercicio en donde las y el diputado tendrán hasta 3 minutos para responder el cuestionamiento, algún cuestionamiento que habrá de realizar su servidor. Y les recuerdo, tendremos la posibilidad de reencauzar al respondiente en el supuesto que consideremos que se está desviando un poco de la respuesta que habremos de formularle. Le recuerdo también para quienes nos acompañan, tienen la posibilidad de preguntarle a los diputados, a las y al diputado. Hay unas papeletas que previamente han sido distribuidas en el público asistente. Pongan el destinatario del cuestionamiento y el de la voz. Habré de hacer la pregunta correspondiente. Les agradezco a los participantes. Ya nos han dicho lo que sí se ha hecho, pero me parece que en un ejercicio de rendición de cuentas también es importante lo que falta por hacer, lo que está por concluirse o lo que no ha terminado desde el punto de vista del quehacer parlamentario. Diputado Marcos Aguilar, en su presentación nos habló de esta iniciativa de reformar diversas disposiciones para garantizar, reformar la ley de residuos, que es con la intención de eliminar el uso de bolsas plásticas como una obligación en el ámbito de la nacional, es decir, ya en todo el territorio mexicano. Platíquenos, diputado, en ese sentido, ¿qué hace falta para que se convierta en realidad? ¿Qué le resta por hacer al diputado Marcos Aguilar Vega para que esta iniciativa que usted ha presentado pueda convertirse en una realidad? Claro que sí. 3 minutos, diputado, por favor. Muchas gracias. Mira, la iniciativa fue presentada el año pasado, hace 11 meses exactamente, a 2 de haber iniciado mi gestión como diputado federal, fue presentada esta iniciativa y lamentablemente en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y Sustentabilidad, hubo cambio de presidente y eso generó que hubiera un rezago de muchas iniciativas que se han presentado. El actual presidente ha sostenido un acuerdo con un servidor para que antes de que concluya este periodo ordinario sea una realidad la aprobación de esta iniciativa. Hay cosas importantes que hay que mencionar respecto a ello. En primero es que los 8 grupos parlamentarios han presentado una iniciativa similar, es decir, estamos teniendo una coincidencia en una problemática que existe en el país y en el mundo entero, y la coincidencia es que de los 8 grupos parlamentarios, 13 legisladores, incluyendo a un servidor, hemos presentado una iniciativa en esta materia y con el mismo propósito. Debo señalar que el antecedente que me acompaña como servidor público de haber sido el primero que la propuso en la República Mexicana, de manera particular como presidente municipal a los integrantes del ayuntamiento del cual fui presidente, permitió establecer un diálogo frontal y abierto con los representantes de los demás partidos políticos para privilegiar esas coincidencias. El acuerdo es que antes de que concluya este periodo ordinario, el 15 de diciembre, sea una realidad esta iniciativa de ley y sea turnada a la Cámara de Senadores para su discusión. Todos coincidimos en que es una iniciativa en la que se requiere la participación de todos los partidos políticos, es una iniciativa que es demandada por la mayoría de los mexicanos. Se ha sostenido ya un encuentro con los empresarios propietarios de toda esta iniciativa privada que participa en la elaboración de este tipo de materiales, y con ellos ya se han planteado alternativas para que no sean afectados desde el punto de vista económico, y esto es migrando a otro tipo de elaboración de bolsas biodegradables, que es justamente el punto que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Y el caso de nuestro antecedente en Querétaro, que elimina 2 millones de bolsas plásticas que se utilizan diariamente en la capital queretana hasta antes de la entrada en vigor de esta propuesta municipal, pues nos permite asegurarles que muy pronto esta norma será una realidad. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Marcos Aguilar Vega. Pasemos a la participación ahora de la diputada María Alemán, es la segunda en el orden de participación.
Y lo decíamos, diputada, nos han platicado de lo que sí se ha hecho. Vamos ahora con lo que resta por hacer. Y al mismo tiempo resulta importante conocer los posicionamientos que tienen nuestros legisladores en la Cámara de Diputados en torno a temas torales de discusión. Y se lo pregunto, diputada, desde tiempo atrás hubo una iniciativa presentada por el entonces Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, donde se pretendió legislar desde lo federal los matrimonios llamados igualitarios, es decir, esta posibilidad que tienen las personas del mismo sexo para contraer matrimonio. Usted, cuando se presenta en este foro, nos dice que forma parte de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Por ello quiero hacerle el siguiente cuestionamiento, y es una pregunta que quisiera que fuera contundente en cuanto a la respuesta. La diputada federal María Alemán, ¿sí o no a favor de legislar para permitir la celebración de matrimonios igualitarios? ¿Sí, por qué o no por qué? Adelante, hasta por 3 minutos, diputada. Gracias, Marco. Mira, primero que nada, yo creo que hay que distinguir la función de un representante, como es nuestro caso, no es tomar decisiones por los demás. Eso se traslada cuando tienes una función ejecutiva. Ahí sí la gente te contrata y te elige para tomar decisiones por el bien de todos. En el caso nuestro, nuestra función es ser la voz de lo que piensa la mayoría de la sociedad que representamos. En este sentido, mi opinión personal en este y en otros temas es de la menor trascendencia. Yo lo que tengo muy claro es que tengo que representar... ¿Qué opina la diputada? ¿Sí o no? Porque me parece que ese fue el cuestionamiento. Diputada. Permíteme terminar mi Adelante. respuesta. Yo tengo que representar la opinión de la gran mayoría de las queretanas y de los queretanos. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que en la sociedad en la que vivimos todos tenemos que tener garantizado nuestros derechos, nuestra libertad, y tenemos que construir en consenso un punto que permita que todos tengamos dentro del marco de la ley ese reconocimiento a la libertad de elegir. ¿Sí o no? Mi opinión, Marco, es intrascendente. La opinión que cuenta es la de los queretanos y es la que llevaré en su momento a la discusión en San Lázaro. Pero sí nos gustaría, sin el ánimo de ser invasivo en el cuestionamiento, ¿sí o no, diputada? Es el posicionamiento de la diputada María Alemán. Tengo muy clara que mi representación no es para decidir por los demás, es para representar la voz de los queretanos, Marco. Con eso nos quedamos, diputada. Por favor, gracias. Muchas gracias a la diputada María Alemán. Vamos con la participación ahora de la diputada de Acción Nacional, Marcela Torres Peinberg. Diputada, con esta misma dinámica de lo que resta por hacer, nos decía usted en su presentación y resaltaba el tema del Parlamento abierto, aquella posibilidad donde los ciudadanos podemos verificar, constatar, como lo estamos haciendo en este preciso instante, cómo se desempeñan nuestros legisladores en temas torales. Me gustaría saber su posicionamiento, aunado que forma parte de la Comisión de Educación, que es un tema que hemos tenido los ciudadanos en Querétaro en la reflexión constante. ¿Qué opinión le merece y qué podríamos hacer desde la Cámara de Diputados para legislar en torno ahora al presupuesto ciudadano? Es decir, aquella posibilidad que tendrían los ciudadanos sustentada en la Constitución y en leyes secundarias de incidir directamente en la forma en la que se va a repartir el gasto público. Hasta por 3 minutos, diputada, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues la propuesta de Consejo Fiscal, de la que ya hablaba, se refiere específicamente a ese tema, ¿no? Un grupo de ciudadanas y ciudadanos, expertos sin partido, académicos, miembros de distintas cámaras, de distinto orden, etcétera, que en un consejo puedan analizar, primero, cuánto se ingresa, cómo es que estamos ingresando el dinero público a los gobiernos, al gobierno federal en este caso, que es el que nos toca, y después, cómo distribuir ese gasto. Creo que lo que ha sucedido, desgraciadamente, es, y ahora más que nunca, porque como ya lo mencionaban anteriormente, tenemos una Cámara súper mayoritaria para una fuerza política, donde es su visión exclusivamente la que se impone al momento, tanto de ingresar como de egresar. Voy a poner solamente algunos ejemplos.
Presenté una denuncia en la Auditoría Superior de la Federación y en la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos al campo. Tuvimos una reunión en donde estuvieron las diputadas y diputados que me acompañan aquí en la Asociación Queretana de Ganaderos y de Agricultores, preocupadísimos porque se les bajó el presupuesto en el 2020 por 21,000 millones de pesos. En el ejercicio anterior, 2019, hubo un subejercicio, quiere decir que nunca les llegaron a ellos los recursos, por ejemplo, para el tema del agua en un estado además seco y en un año especialmente seco. ¿Qué instrumentos tienen aquellos ganaderos para realmente incidir? Lo que hice fue presentar esta denuncia, ¿no? esta denuncia en ambas, la auditoría y en la fiscalía, pero este consejo permitiría que los propios ganaderos, como un rubro importante, estuvieran ahí decidiendo cómo y en qué gastar. Creo que es importante que tengamos mucha más incidencia como ciudadanas y ciudadanos. Creo que es muy importante, por ejemplo, lo que sucede en municipios y estados. Hay 3,000 millones de pesos menos en el presupuesto 2020 para estados y municipios. Y eso implica seguridad, y eso implica construcción de vialidades, etcétera, para todos los queretanos y queretanas. Entonces, es muy importante el que este consejo pueda hacer. ¿A favor de entonces de que los Súper ciudadanos a puedan favor, decidir claro el presupuesto? que sí, totalmente a favor. Muchas gracias a la diputada Marcela Torres Painberg. Continuamos con esta reflexión y le recuerdo a la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales, en la página de Facebook, que es Facebook Live, en la plataforma digital www.tv.wacu.mx. Háganos llegar su cuestionamiento, su pregunta, aquello que le quiere preguntar a las y el diputado que se encuentran presentes en esta mañana, o bien a través de la línea telefónica el 192-1293, el teléfono celular 44-2322-1077, y por supuesto reiterarle a los asistentes en esta mañana, hay unas papeletas que han sido previamente distribuidas para que usted pueda hacer el cuestionamiento directo. Vamos con más de la participación ahora con el diputado Marcos Aguilar Vega, tiene el primer sitio en orden de participación. Diputado, en torno a estas mismas reflexiones ciudadanas, en torno a lo que se ha omitido legislar, lo que está pendiente, lo que debería de... La figura precisamente del diputado de representación proporcional ha generado discusión, ha generado debate entre distintos actores políticos. A mí me gustaría saber, y le recuerdo que le estoy pidiendo que me conteste sí o no, ¿cuál es la postura del diputado Marcos Aguilar Vega en torno a esta figura de los diputados de representación proporcional? ¿A favor o en contra de esta figura de que permanezca? Hago la acotación porque hay ya una reflexión por parte de una fracción parlamentaria en particular de presentar una iniciativa para remover esta participación en el Congreso de la Unión. ¿Sí o no, diputado, a favor de los diputados de representación proporcional y por qué? Estoy a favor de que se mantenga la figura de diputados de representación proporcional. Sin embargo, consideraría que resulta una oportunidad disminuir el número de diputados federales. Y habría que atender a la historia que en nuestro país existe sobre la creación desde 1977, cuando viene una circunstancia de crisis en el gobierno, cuando había un partido totalitario que nos gobernaba. Estoy convencido que el paso que se dio para dar ingreso a las minorías fue un paso exitoso, con la existencia de 100 diputados plurinominales. Sin embargo, considero que años después, cuando se incrementó de 100 a 200, en realidad la clase política encontró una alternativa que ya no representaba necesariamente a las minorías y sí incrementaba el tamaño de una de las cámaras del Poder Legislativo Federal. Estoy convencido que hoy tenemos una oportunidad para disminuir de 200 a 100 legisladores de representación proporcional, o en su caso establecer la posibilidad de que exista la figura de primera minoría en la Cámara de Diputados.
en donde estoy convencido que debe eliminarse, y perdón que no sea parte de la pregunta, pero tiene que ver con este tipo de representantes, es justamente de los senadores plurinominales que no tienen razón de su existencia en función de lo que representan en la Cámara de Senadores, que son a los estados de la República. Por lo tanto, yo me mantengo a favor de ello, pero con una posibilidad de entrar a un debate, una discusión para que los diputados puedan ser de representación proporcional o, en su caso, que vayan a campaña, que contiendan, que escuchen las propuestas de los ciudadanos y que la primera minoría sea una alternativa que se acompañe también en la integración de la Cámara de Diputados para lograr la mayor representatividad del pueblo de México y evitar con ello mayorías ficticias como la que hoy existe en la Cámara de Diputados, cuando diputados de un grupo parlamentario se van a otro grupo parlamentario para crear una mayoría que, insisto, es una mayoría ficticia que no representa el resultado de la votación electoral. Y eso genera un riesgo para la población, porque entonces evitamos la existencia de un contrapeso en la Cámara de Diputados respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Así es que yo estaría a favor bajo estas consideraciones. Muchas gracias al diputado Marcos Aguilar Vega. Vamos con más de la participación de nuestros asistentes a este foro. Y va, diputada María Alemán, un tanto correlacionado con la reflexión que hacíamos con el diputado Marcos Aguilar Vega, el tema de lo que es el ejercicio legislativo. Caso concreto, hay una dolencia por parte de los ciudadanos del llamado, lo pongo entre comillas porque es una expresión ciudadana, chapulineo, es decir, esta posibilidad que tienen nuestros representantes populares de buscar un cargo de representación popular cuando están justamente en el ejercicio de uno, ya sea a través del voto popular o a través de estos mecanismos y estas figuras de representación proporcional. En ese sentido, diputada, preguntarle, dentro de la plataforma política del Partido Revolucionario Institucional, que es de donde emana usted como legisladora, ¿hay alguna propuesta en particular o usted ha reflexionado en torno cómo acotar, cómo limitar? Porque me parece que esa es la exigencia por parte de los ciudadanos. Eliminar de tajo la posibilidad de que los representantes populares, al amparo de un puesto, estén buscando uno más. Hasta por 3 minutos, diputada. Marco, yo coincido con tu preocupación y con la que, por supuesto, externa el público. A mí me parece que hoy más que nunca, ante el momento que vive nuestro país, la postura más valiosa y más importante es la congruencia. Y esa tiene que ser nuestra línea de conducción. Sin embargo, evidentemente, no se puede coartar la libertad tuya, mía o de cualquier persona que quiera ser un representante popular o que quiera aspirar a tener algún cargo de ejecutivo, de elegir de acuerdo a sus convicciones, como debería de ser, a su ideología, a través de qué vía accede a ello. Hoy hemos avanzado en términos democráticos y en nuestro país no solamente señala que la vía para poder acceder a estos espacios públicos son a través de los partidos políticos. Existe ya algunas otras alternativas que abren la posibilidad para que los ciudadanos tengan garantizado este derecho. El pensar en coartar esto pues sería un retroceso gigantesco en nuestra democracia. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Como en muchas de las cosas que suceden hoy en día, más que en el tema estrictamente legal, hacer un llamado a la conciencia como sociedad. Hacer un llamado a que lo que necesitamos son representantes que tengan claro cuál es su función, que tengan clara cuál es su convicción, qué es lo que quieren lograr, y actuar siempre a través de la vía de la congruencia permitirá que veamos cada vez menos este fenómeno del chapulineo, y que sí ofende y que sí molesta, porque pues al final del día comunica la necesidad del poder por el poder, sin que genuinamente haya detrás un interés de abonar a que a la gente le vaya mejor y de representar bien a la voz de los ciudadanos. Muchas gracias a la Gracias, diputada María Alemán. Vamos con la participación de la diputada Marcela Torres Peinberg. Y resulta importante tener este intercambio de puntos de vista, diputada, y máxime que usted forma parte de la Comisión de Educación, que es un tema, me parece, que ha preocupado a los mexicanos desde décadas. Y vamos a referirnos al presupuesto para las universidades públicas, diputada. Mucho se ha también insistido, hablábamos antes del presupuesto ciudadano, ahora vamos a hablar de esta iniciativa del peso a peso, esta
necesidad de que en la igualdad de circunstancias que aporta la federación, lo hagan las entidades federativas para las universidades públicas? O hablemos de la educación pública en términos generales para no acotarlo únicamente a un rubro. ¿Qué hace falta por parte de nuestros legisladores? O mejor dicho, ¿qué puede hacer la diputada Marcela Torres Peinberg si es que usted está de acuerdo con esta reflexión del llamado presupuesto peso a peso? Pues mira, desde luego creo que hay una incongruencia, y ahora sí quiero hablar dando una opinión totalmente personal. Conozco a fondo el tema de las reformas educativas y las leyes secundarias. De hecho, la iniciativa de incluir la educación inicial como una obligación del Estado es una iniciativa nuestra y ahora es una realidad. Sin embargo, también lo es el acceso universal a la educación superior. Lo que yo he insistido con el grupo mayoritario es que puede quedar muy bien una ley, con grandes párrafos, con grandes derechos para la ciudadanía, pero si eso no se refleja en la distribución del presupuesto, en recursos económicos públicos para hacer realmente posible el ejercer ese derecho, en este caso la educación universal universitaria, simplemente queda como un buen deseo. Y ese creo que es el caso en el tema de educación. Mira, en este presupuesto 2020 hay 402,000 millones de pesos, repito la cantidad, 402,000 millones de pesos sin ninguna regla de operación. Es un presupuesto enorme que se puede utilizar de manera totalmente discrecional, contrario a estas prácticas de las que estamos hablando aquí, de transparencia, de rendición de cuentas, todo esto de lo que ya hemos hablado. Es de ese recurso, una enorme parte debería ser para el tema de acceso universal a las universidades públicas, a la educación pública. La educación es el único motor que tiene un país cualquiera para progresar, para hacer que haya movilidad social, para que realmente el tema de la tecnología, del acceso a todas las economías a nivel mundial sea posible. En el caso del presupuesto actual vemos, primero, una reducción, que ya lo mencioné, de 3,000 millones de pesos a estados y a municipios. Y además, cargando a los estados y a municipios de gastos que no tenían anteriormente. Por ejemplo, de obligarlos a poner peso a peso en la educación superior. Creo que es un tema que preocupa, creo que es un tema que tenemos que combatir, que lo vamos a combatir y cuenten con ello y veamos qué pasa. Mucho depende de lo que hagan las ciudadanas y ciudadanos que nos están viendo y escuchando a través de las redes. Muchas gracias a la diputada Marcela Torres Peinberg. Ha llegado el momento de pasar a una segunda etapa de participación de quienes asisten con nosotros a este Centro Integral de Medios. Les decía yo al inicio, y se los reitero, había unas papeletas que previamente fueron distribuidas y en donde los asistentes podían tener esta posibilidad de escribir un cuestionamiento directo hacia los asistentes. Hay ya una esfera transparente por parte de nuestro grupo de staff, donde les voy a pedir que se me pasan las preguntas para el diputado Marcos Aguilar Vega. Muchas gracias. Son 3 preguntas, diputado, dígame un número del 1 al 3. El 2. ¿El 2? No, vamos con... Bueno, vamos a hacerla, perdón, voy a hacer el sorteo. ¿Usted está presente? Tú escógela. Aquí está, diputado. Sea tu suerte y no la mía.
supuesto que para mí sería del mayor interés tener una oportunidad de conocer los distintos puntos de vista en este y en diferentes temas que pueden resultar polémicos para la sociedad. Si la reunión propiciara que se generara un documento, yo como representante estaría obligada a presentarlo, por supuesto que sí. Nos quedamos con un sí. ¿Es todo, diputada? Sí, gracias. Gracias a la diputada Mariela Alemán. Vamos ahora con la participación de la diputada Marcela Torres Painberg. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Diputada, le pido a la gente me acerque las preguntas. Bueno, me parece que es una solamente, diputada. Tiene 3 minutos para responder la pregunta y después vamos a cuestionarles respecto de lo que nos hagan llegar nuestros usuarios de redes sociales, televidentes o radioescuchas. Ahorita estamos haciendo los cuestionamientos que nos comparten los que hicieron favor de acompañarnos a este Centro Integral de Medios. Diputada, ¿cuál es su postura sobre el aborto legal y seguro, diputada Marcela? Tiene 3 minutos para responder. Bueno, pues mira, creo que es un tema siempre muy polémico. Creo que tenemos a una sociedad polarizada en su opinión respecto a este tema. Desde luego, creo que es un gran tema en el país donde de la OCDE mayor número de embarazos en niñas y en adolescentes hay. Este es un tema muy grave porque además cuando analizamos cuál es la causa del embarazo, nos damos cuenta de 2 cosas principales. Primero, implica en muchos de estos casos abuso, y cuando las niñas llegan o las adolescentes llegan a tener a su bebé al hospital, se callan, ellas y sus madres no dicen que han sido sujetas de este abuso por miedo. Y eso es un tema que preocupa porque legislativamente, judicialmente, no tenemos manera de hacer cumplir a quienes cometieron ese delito. Eso debería implicar que en cuanto llegue una menor de 15 años a un hospital, se hiciera por oficio una investigación ante la ley de cómo fue y por qué fue que esta niña está embarazada. Por cierto, esa es una propuesta que ya presenté como propuesta legislativa. Segundo, el 60%, y esto a mí me ha verdaderamente conmocionado, el 60% de los embarazos en niñas y jovencitas mexicanas dicen ser porque ellas lo desean así. Y ese, Marco, creo que es el tema principal que nos debe ocupar. ¿Qué pasa en el corazón, en la mente de muchas de estas niñas que desean embarazarse como una manera de trascender, como una manera de trascendencia? Y eso nos lleva necesariamente a deficiencias en la educación pública.